Consejo de Ciudadanos, Elecciones y Más Transparencia ha evaluado la corrupción y su impacto en la institucionalidad pública, al menos en las últimas 3 décadas. Son de esos estrategas que buscan monitorear, diseñar y fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en un país con un gobierno que se niega al escrutinio, teme al conocimiento y al que describe de corrupto y permisivo. ¿Cómo está? Bien, bien, Fernando. ¿Enojado? ¿No? ¿Preocupado? Siempre. ¿Debemos de estar preocupados? Sí, debemos estar preocupados. El país se polariza. Se polariza, pero no solo eso, también se está fragmentando en sus instituciones públicas. La corrupción aumenta. La corrupción está, por lo menos, estancada y creciente. La violencia se expande. La violencia es hermana de la corrupción y se están haciendo gran mancuerna. La desconfianza se incrementa. Ese es el tema más complicado, si realmente hay consecuencias de lo que estamos viviendo. Detengámonos. ¿A usted qué lo hace confiable? A mí, mira que lo que he dicho lo he hecho y lo he hecho por varios años. ¿Incorruptible? Hasta donde se pueda, sí. ¿Para no corromperse importa asirse de la honestidad? La honestidad es importante, pero la corrupción a veces es extorsión también. ¿Se justifica? Para muchas personas que viven en pobreza, sí. ¿Su corrupción es justificable? Trato de no corromper y no lo hago. ¿Todo corrupto padece de algún vacío emocional? No creo que la corrupción es un problema sistémico. ¿Le importan las justificaciones del funcionario que se corrompe? La verdad no. ¿Qué los mueve a corromperse? Es el sistema que quieren construir. ¿Eso los justifica? No, ¿De qué carencias se nutre un corrupto? una ambición desmedida. ¿Mentir es una forma de corrupción? También. A propósito, llegamos al último año de gobierno de AMLO. Estancados. ¿Qué cuentas entrega AMLO en materia de rendición de cuentas y transparencia? La transparencia va para atrás. No le gusta. Le incomoda. ¿Cuál es el mayor daño hecho por AMLO en materia de corrupción? Tal vez prometernos que iba a enfrentarla. ¿Qué tan corrosiva está resultando la corrupción en este país? Absolutamente. Está totalmente vinculada con el crimen organizado. ¿Qué país hemos dejado de ser por la falta de rendición de cuentas? Un país donde los servicios públicos funcionen, donde las cosas sean las que las personas necesitan. ¿Qué gobierno es este? Es un gobierno que prometió más de lo que podía cumplir. ¿Se han medido los daños por el desfalco del INSABI, CONADE y el Bienestar? Sí, son cuantiosos, ¿Sagalmé es el mayor de los actos de corrupción de este gobierno? sin duda. ¿Y la responsabilidad de Ignacio Valles, ineficiencia o complicidad? Debería dar la cara y explicar qué fue lo que pasó, no que el presidente lo proteja. ¿Culpable? Responsable, sin duda. ¿Importa más el monto total del desfalco o los nuevos sistemas y formas de corromper? Ah, las dos cosas son importantes. El daño es a los derechos de las personas, a los productores, a la gente que el presidente prometió proteger. Las nuevas formas hacen más complicado que se investigue y que se sancione. ¿Dirían que han perfeccionado los métodos de corrupción? Se ha sofisticado profundamente, sí. ¿La asignación directa de contratar a familiares o amigos es el nuevo método? No, es un método de siempre, ¿Quien corrompe una vez lo vuelve a hacer? sin duda. ¿La corrupción es detonadora de la impunidad? Están totalmente entreveradas. ¿La impunidad llegará hasta el Palacio Nacional? En algunos casos, sí. ¿A los familiares del presidente? A las personas cercanas o que quiera proteger, ¿Incluye a los familiares? probablemente. Por cierto, ¿el nepotismo es corrupción? El nepotismo es una forma de corrupción. ¿Qué México va dejando la cuarta transformación? Un México que no logró cambiar todo lo que se le prometió, ¿Se nos quitó lo corrupto solo por la llegada de AMLO a la presidencia? ¿no? ¿AMLO engaña? AMLO cree que esa es la forma de hacer las cosas. ¿AMLO se engaña? Él cree que es honesto y que por eso todos son honestos. ¿Ocultar o tergiversar los datos no es mentir? Es mentir, ¿Debería enojarnos un gobierno que mienta? por supuesto que sí. De hecho, es un delito. ¿AMLO sabrá medir la repercusión de sus mentiras? Yo creo que no. No repara en las consecuencias de sus actos. ¿Identificará el daño causado? No, ¿Por qué le teme el presidente a la transparencia y rendición de cuentas? porque cuestiona su discurso. ¿Es proporcional el temor a la transparencia que el temor al conocimiento? Yo creo que el temor es porque sabe que cuestiona su discurso. ¿El conocimiento para qué sirve? El conocimiento es poder y cuando lo tienen las personas ejercen su poder. ¿El conocimiento nos hace más libres? Libres y poderosos, ¿El conocimiento nos lleva a ejercer una mejor ciudadanía? sin duda. ¿El conocimiento nos vuelve más críticos?
No solo más críticos, capaces de actuar. ¿Qué pueblo quiere el presidente? Pueblo que confíe en él, que le escuche, que le siga. ¿En qué pueblo logrará AMLO permanecer? El pueblo simbólico es el que quedará en su cabeza. El pueblo real es el que está construyendo este país. ¿Nos creen idiotas? Muchas veces sí. ¿Nos toman como idiotas? Les gusta que no pensemos. ¿Lo somos? Yo creo que no. Yo creo que estamos cansados desde hace mucho tiempo y que hemos cambiado. ¿Huérfanos? Pero desde la República hace 200 años. ¿Dependientes? Desconfiados de nuestro propio poder. ¿De qué fuimos responsables de la llegada de eso que llaman la cuarta transformación? Dimos un cheque en blanco. ¿De qué seremos responsables de su permanencia vía la continuidad con Sheinbaum? Pues de no darle un cheque en blanco. ¿Es proporcional su necesidad de continuar a su necesidad de impunidad? No, creo que su necesidad de continuidad tiene que ver con la naturaleza del poder. ¿Hay ciudadanía que lo revise y critique? Por supuesto. ¿Hay ciudadanía para enfrentarlo? También. ¿Qué sociedad civil se debe revelar? La sociedad civil que rebase a la clase política. A toda la clase política. No solo al presidente. Insisto, ¿la corrupción se combate o se normaliza? Se tiene que combatir. ¿Con AMLO se aumentó o se disminuyó? Estancados. ¿El gobierno de AMLO ha sido corrupto? Yo creo que sí. ¿El presidente es corrupto? Yo creo que no. ¿Corruptor? Creo que es permisivo. ¿Su familia? Vamos a descubrirlo pronto. ¿Los empresarios han sido cómplices de la corrupción? Algunos ¿Y se corrompe más en el sector público o en el sector privado? son redes que tienen de los dos lados, empresarios y políticos. En fin, tiempo de transparencia, No en este momento. Este es un momento de opacidad. tiempo de los ciudadanos, Sin duda. tiempo de tomar las calles, Tiempo de rebasar a la clase política y no solo a través de las calles. marchar, Si es necesario. tiempo de elecciones. También ¿Elegiremos en libertad? vamos a elegir en libertad. ¿Contamos con información suficiente para tomar decisiones en libertad? No, ¿Se fortalece o se desvanece una cultura ciudadana por la rendición de cuentas? se va a fortalecer. Por cierto, ¿el INAI está herido de muerte? No creo. ¿Hay que defenderlo? Hay que defender el derecho a saber. ¿La sociedad percibe que la no transparencia conlleva un costo social? Le cuesta trabajo verlo así. ¿Cuál es ese costo? Es enorme. Es enorme. Mm, Yo creo que no siquiera lo podemos estimar. Los 1,000 millones de pesos del INAI no son nada en comparación con lo que nos cuesta la opacidad. ¿Ha entendido por qué AMLO le teme a la sociedad civil? Le molesta mucho porque no tiene la mala fama de los partidos políticos, ¿Hasta dónde podrá dañar las instituciones ciudadanas democráticas? hasta donde la sociedad civil lo permite, ¿Para qué le beneficia a AMLO destruir las instituciones democráticas? porque las ha convertido en un símbolo del pasado y las instituciones democráticas tienen que convertirse en un símbolo del futuro. ¿Ánimos autócratas? Todos los políticos los tienen. ¿Qué poder ha logrado el presidente? El poder que la gente le ha otorgado. ¿Y qué hemos hecho con AMLO? Le hemos dado un cheque en blanco. ¿Violentar la Constitución no son actos de corrupción? Sin duda. ¿Saben nuestros políticos que el derecho a la información es un derecho humano? Les cuesta mucho trabajo verlo como un derecho. ¿Acorralados los políticos son más peligrosos o más vulnerables? Más peligrosos. ¿Más corruptos? Si es necesario para mantener su poder, lo van a hacer. ¿Este gobierno tiene intimidados a nuestros políticos? A muchos de ellos sí. ¿Sumisos? Fueron cómplices y saben que son cómplices. ¿Nuestros políticos son temerosos de la transparencia y rendición de cuentas? En general sí. En fin, los que lograrán ser candidatos será porque se corrompieron en el camino. Muchos de ellos sí. Por ejemplo, Lo que hemos visto históricamente, la cercanía con el crimen organizado, los vínculos con grupos de interés, no es algo nuevo en México. Era lo que se esperaba que se desterrara. y no se hizo. No se ha desterrado. ¿Sheinbaum gobernará mintiendo como lo hicieron con sus gastos en su precampaña interna? Me encantaría que no. ¿Se resisten otros 6 años de igual corrupción? De lo mismo no vamos a aguantar otros 6 años. ¿A quién le favorece un sistema de anticorrupción sin resultados? Al poder. Insisto, matando al INAI, ¿se matará la verdad? No, ¿La llamada cuarta transformación va mermando a las instituciones democráticas? sin duda. ¿Hasta dónde quieren llegar? Hasta controlarlas. ¿Lo lograrán? Lo van a intentar. ¿Qué les beneficia haber maquillado las cifras de la pandemia del COVID? Pues controlar la verdad, el discurso. ¿Y maquillar los homicidios? Si hubiera responsables, sí.
pero no hay responsables. ¿Qué le beneficia maquillar los datos de los desaparecidos? Le hace controlar la narrativa. ¿Pensar a este gobierno que la información todavía se puede esconder? Yo creo que hay días que lo piensan. ¿Se puede? No se puede. ¿A qué le teme el presidente? A no controlar la historia. ¿Es proporcional el interés de AMLO de eliminar el INAI a su necesidad de lograr impunidad? De controlar la historia. Es un hombre obsesionado con su propia historia. ¿Maximatum Puerta? No creo. ¿Es proporcional su temor a ser fiscalizado que a reconocer el fracaso administrativo? Creo que no le preocupa el fracaso administrativo, sino la historia. ¿Fracasó? Hay en muchos temas donde hay fracasos. ¿Lo que se sepa de este gobierno reflejará más la corrupción o la incompetencia? Creo que lo que va a reflejar es la traición al pueblo. ¿Develar datos personales públicamente está penalizado, Sí, incluso si lo hace el presidente? sin duda. ¿Y más con civiles? Es un delito. ¿La impunidad de AMLO y su familia será la mejor moraleja de este sexenio? Es la moraleja de la clase política y de nuestra historia. ¿Asociar la clase política con los familiares de AMLO? Los políticos y sus familias heredándose unos a otros poder y prestigio y dinero. ¿Se alcanzará a saber la relación de los gobiernos actuales con los capos del crimen organizado Va a ser difícil en el corto plazo. y con los partidos en esta campaña? Los partidos todos tienen vínculos con el crimen organizado. Tienen que empezar a romperlos. ¿Estará documentado las aportaciones de los recursos ilícitos a los partidos? Documentado no, estimado sí, ¿Ni en Morena? en ningún partido, ¿Ni con los sobres amarillos? pero no documentado, no sistematizado, están estimados. ¿Comprar el voto no es corrupción? Es corrupción, A propósito, ¿el aumento del negocio del crimen organizado ya tiene costos para este país? sin duda. ¿Se han medido los niveles de corrupción alcanzados por el crimen en el ámbito político? Yo creo que sí, se están estimando, se están empezando a revelar, Transparencia que dice. que son cada vez más los políticos que tienen vínculos estrechos y financieros con el crimen organizado, Y en el ámbito económico, el aumento del crimen organizado sin duda. Ya no es un solo trasiego o extorsión, son empresarios. ha crecido ya el crimen organizado en extorsión y en negocios. Están recibiendo negocios incluso de los propios gobiernos municipales, contratos de los propios gobiernos municipales. Afuera dice que el nuevo negocio del crimen organizado son las contrataciones públicas. Están ya ahí. Donde están entrando es en el control de los commodities, el limón, la naranja, el pollo. Ahí sí van a ser peligrosos. ¿El país en manos del crimen organizado? No creo, pero creo que es un socio muy cercano de muchos grupos. En todo caso, ¿hay poder que lo detenga? Sí, el Estado, una E mayúscula. ¿Lo hay? ¿Es capaz de frenarlo? Sí. ¿No ha sido esta la mayor falla de este gobierno? La seguridad, sin duda. País de impunes. Parte del problema es la seguridad. Este es el país de la Cuarta Transformación. Este es el país que teníamos y que no cambiaron. ¿Desde cuándo la impunidad se combate con más impunidad? Nunca se ha hecho. ¿La impunidad será la norma y sello de este gobierno? No, es el sello de nuestra clase política. ¿Hay indicios para incriminar al presidente de vinculación con las organizaciones criminales? Yo creo que no. ¿El saludo a la mano del Chapo? No es un delito. ¿La ruta del Pacífico? Depende de cómo se forme. ¿Las aduanas? Habrá que ver dónde y quiénes. ¿Que está habiendo transparencia? Que hay vulnerabilidad para el Estado. ¿Ha aumentado? La vulnerabilidad, sí. El riesgo para las Fuerzas Armadas es cada vez mayor de ser corrompidas por el crimen organizado. ¿El crimen organizado entonces definirá las campañas del 2024? No, lo va a definir el voto popular. ¿Se ganará la elección del 2024 con el apoyo del crimen? Van a tratar de vender sus favores. ¿Tratar o ya lo están haciendo? Lo están haciendo, pero van a tratar. Pero el voto es más poderoso. Por cierto, ¿en 2024 gana el miedo? No, va a ganar el voto. La violencia se expande, se asusa. Pero para eso está el voto, para castigar y para premiar. ¿Salir a votar será un peligro? No creo. ¿A quién le conviene un país sometido al terror del crimen organizado? A los que son cómplices y socios de ellos. ¿Tenemos un país sometido a ese terror? Tenemos un país que está viviendo terror. ¿Eso beneficiará más a Sheinbaum o a Xochitl? Nos perjudica a todos. ¿A cuál de las dos la ve combatiendo más efectivamente el crimen organizado? A la que se prepare mejor. ¿A cuál de las dos la ve dando más abrazos en lugar de balazos? A ninguna de las dos va a haber un cambio en la estrategia. ¿Sí? En los dos casos. ¿Necesitará negociar con el crimen organizado?
Necesitarán entender mejor al crimen organizado. ¿Podrán gobernarlo a este país? En el nombre del Estado, sí, y con el apoyo de la sociedad. A propósito, ¿qué se resguarda de la Guardia Nacional que no se quiere transparentar? Bueno, que tienen canonjías y privilegios que no tienen los militares normales. ¿Y del ejército? Seguramente que creció más de lo que se esperaban. ¿Se ha medido los niveles de corrupción en el ejército? La opacidad y la corrupción, sí. ¿Cuánto ha crecido? El riesgo es mayor, la vulnerabilidad es mayor. ¿Qué dice transparencia? Que hay que cuidar a las Fuerzas Armadas, no solamente desmilitarizar el país, hay que cuidarlas de su propio crecimiento. ¿El ejército ha sabido enfrentar al crimen o ha sabido negociar con el crimen? Ha sabido por momentos hacer las dos cosas. ¿Ha visto algún sicario que se pase a las filas del ejército? ¿No? ¿Ha visto a militares que se pasen al crimen organizado? Sí. ¿Confía que el poder público que tenemos pueda con el poder económico del crimen organizado? Con controles democráticos para el poder, sí. Controles que no tenemos, por cierto. Insisto, ¿por qué se debe advertir sobre la injerencia del ejército en la administración civil? Porque es el responsable de la seguridad del Estado. ¿Es de seguridad nacional la construcción de un tren? Yo creo que no. ¿Es de seguridad nacional las contrataciones a modo para una refinería? Todas las contrataciones son dinero público y deben ser abiertas. ¿Es de seguridad nacional la salud del presidente? Yo creo que debe ser pública la salud del presidente. Por cierto, ¿los generales querrán gobernar este país? Desde hace muchos años. ¿La tentación del autócrata no va de la mano de la milicia? Yo creo que está conectada con la capacidad que tiene el ejército de promover candidaturas que puedan ser exitosas. ¿AMLO querrá que el ejército lo gobierne? No, ¿El ejército gobierna AMLO? no. A propósito, ¿se han reunido con alguna de las aspirantes a la presidencia? Tenemos diálogo con los dos equipos de campaña. ¿Qué se han dicho? Pues lo que necesita hacer el Estado mexicano. ¿Deberán las candidatas presidenciales ser fiscalizadas? Por supuesto. ¿Y a sus parejas? Y a sus equipos. ¿Y a sus exparejas? Y a sus equipos. ¿Las mujeres, por ser mujeres, son menos corruptas? No. ¿Saben combatir la corrupción? Igual que los hombres. ¿Se resisten otros 6 años de igual corrupción? No. ¿La legitimación del próximo presidente pasa por el combate a la corrupción? Sí, pero ya no por los discursos. ¿Sheinbaum terminará por socavar al INAI? No. Ya ha dicho que quiere modificar la Constitución. Puedo hacer, es su derecho. ¿Debe temer a la revisión de las causas de los muertos de la línea 12? Debe de ser responsable de aquello que se identifique como un delito. ¿Fue responsable de la línea 12 del metro? No creo que muestre eso la evidencia pública. ¿Del Repsamen? Directamente no. ¿De los fondos del terremoto del 2017? Del manejo fueron dos gobiernos. ¿De los segundos pisos? Directamente no, pero creo que ese es parte del asunto, cómo distinguir entre la responsabilidad política, la responsabilidad administrativa, la responsabilidad penal, la ley. ¿Al menos Sheinbaum sabrá que la recaudación ilícita es delito? Por supuesto que sí lo sabe. ¿Sheinbaum se revisará a sí misma? No, para eso creamos instituciones democráticas. ¿Revisará a AMLO? Revisará esas instituciones a quien tengan que revisar, incluido el presidente. ¿Hay garantías que Xóchitl combata la corrupción y favorezca la transparencia? En ninguno de los dos casos hay garantías. Tendrán que dárnoslas. Las dos candidatas tendrán que darnos evidencia de su compromiso. ¿En un gobierno de coalición Xóchitl lo podrá hacer? Va a ser difícil, igual que va a ser difícil para el caso de Sheinbaum. ¿Xóchitl revisará a Alejandro Moreno Alito Esperemos que sí, y a Marco Cortés esperemos que sí, y al cartel inmobiliario? que revise todo lo que tenga que revisar. En fin, ¿observa a las precandidatas punteras interés en la transparencia? Interés sí, ¿Qué les advierte? que tendrán que darnos algo más que discursos.